Buenas tardes, familia Benecer, Candelaria en Cartagena, Lurbaco Atlántico y Buenaventura. Les envío un saludo a todas aquellas personas, visitas que van a escuchar este mensaje que hoy el Señor ha enviado a el culto profético, jueves profético, culto de recarga. Vamos a estar orando primeramente para ponerle este momento en las manos de Dios, esta palabra en las manos del Señor. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a que esta palabra haga un efecto en nuestra vida y podamos entenderla. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias te damos por este día, por este momento, Señor. Gracias te damos por permitir, bendito Dios, que abriéramos nuestros ojos, Señor, en este día. Tú tienes el control de nuestra vida, tú tienes el control de nuestro sustento, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre amado, te pedimos que nos perdones, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona, bendito Dios, todas aquellas cosas que hemos hecho, Señor, que no te ha agradado, Señor. En nombre de Jesús, Padre de la Gloria, estamos delante de ti pidiéndote, Señor, que seas tú lavándonos con tu preciosa sangre. Lávanos, límpianos, Señor. Todo, Padre de la Gloria. En el nombre de Jesús, Padre amado, te pedimos que abran nuestros oídos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Padre de la Gloria, a este mensaje, Señor. Que haga efecto en nuestra vida, Padre. Que sea un refrigerio a nuestra vida, Padre de la Gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y bendigo a aquellas personas y te pido también perdón por aquellas personas, Señor, que no han acatado, Señor, la orden, bendito Dios, que no se han sometido a la práctica del protocolo, Señor. Perdóname, ten misericordia de ellas, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, el texto se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 13. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mira que la palabra nos enseña de que el mismo Cristo hablándonos a sus discípulos que somos la sal de la tierra, que nosotros adquirimos esa sal en nuestra vida, ¿verdad? Ahora nosotros debemos de darle sal a aquellas personas que están insípidas. Entonces, aquí el Señor nos enseña de que la palabra hollada significa pisoteada, o sea, de que nosotros fuimos pisoteados por los hombres, que nosotros fuimos avergonzados por los hombres, humillados por los hombres, pero Él nos escogió para ponernos a nosotros en alto. Me llamó mucho la atención la palabra sal. Por lo menos les voy a estar hablando de la sal natural, que es muy importante, ¿verdad?, en nuestra cocina. Es muy importante para nuestros ingredientes. Si nosotros cocinamos y nosotros no le aplicamos sal a nuestra comida, no va a tener ningún sazón, no va a saber a nada, va a estar insípida esa comida. En cambio, cuando nosotros le aplicamos la sal es la que le da ese toque especial a la comida, ¿verdad? Le da ese toque maravilloso, sabor para nosotros degustar de ese alimento, de ese manjar. Entonces, aquí me llama la atención que investigando esta palabra dice que es una sustancia ordinariamente blanca y cristalina que se emplea para sazonar, o sea que la sal sirve para sazonar los manjares y conservar las carnes muertas. Si tú y yo tenemos cualquier tipo de carne y no tenemos refrigerador, no tenemos nevera, ¿verdad? Nosotros podemos salarla para el día siguiente. Y se va a mantener intacta, no se va a dañar. ¿Por qué? Porque la sal la va a preservar, la sal la va a mantener conservada, ¿verdad? Entonces, llevándolo al contexto, estoy hablando de lo natural, que lo importante que hace la sal, ¿verdad?, en nuestras comidas. Y le da un sazón a la comida.
Ahora te voy a hablarte de la sal espiritual, que cuando Cristo llega a nuestra vida, le da sazón, sentido a nuestra vida. Esto quiere decir que cuando un hombre no tiene a Cristo en su vida, no tiene sentido su vida. Por mucho que haga tantas cosas en este mundo, por mucho que baile, salte, tome, haga, practique muchas cosas, ¿verdad? No se va a llenar, no se va a sentir gustoso de lo que está haciendo, porque entre más practique, ¿verdad? Tantas cosas, el vacío que está en su corazón se va a ir profundizando más. Ese vacío, entre más nosotros practiquemos pecado, entre más nosotros practiquemos cualquier cosa aquí en este mundo, ¿verdad? Todos los flagelos que el mundo nos ofrece, entre más nosotros practiquemos, ese vacío se va a hacer más profundo. Entonces, te voy a presentar a la única persona que puede llenar ese vacío que está en tu corazón y en mi corazón. Varón, mujer que me escucha, visita que me escucha. El único que puede hacerlo se llama Jesucristo. Porque nuestra vida está vacía sin Él. Dice la palabra, separado de Él, tú y yo nada podemos hacer. Separado de Cristo, tú y yo no somos nada. Nosotros somos alguien. Es cuando Cristo llega a nuestra vida. Empieza nuestra vida a tener sentido. Cuando nosotros permitimos que Cristo entre a nuestra vida, ¿verdad? Empieza nuestra vida a tener sentido, empieza nuestra vida a recuperar ese verdadero gozo que nosotros creíamos que en el mundo teníamos. Pero entre más nosotros hacíamos cosas, como les dije al principio, más sentíamos ganas de hacer tantas cosas y nada nos llenaba. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, ya nosotros sentimos, ¿verdad?, que no nos hace falta absolutamente nada. Absolutamente nada nos hace falta en nuestra vida. Investigando de esta palabra, el tema que te voy a dar hoy es no pierdas tu esencia. De ahí saqué el tema. No pierdas tu esencia. Dile a que tiene a tu lado, no pierdas tu esencia. Esa esencia se llama Jesucristo. Esa sal es Jesucristo. Esa sal es la palabra de Dios en nuestra vida, que es la que le da sentido, que es la que le da esa sazón a nuestra vida. Porque nuestra vida sin Cristo está vacía. Cuando Cristo llega a nuestra vida es para organizar lo que nosotros, ¿verdad?, hemos dañado. Ahora, investigando la palabra esencia, dice de que es la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable en ella. Es un extracto concentrado de una sustancia generalmente aromática. Es algo o alguien. Esto quiere decir que es algo, puede ser una cosa, o alguien, una persona. Hecho con verdad, sin mezcla ni composición alguna. Sin doblez, es original y es puro. Esto quiere decir de que cuando Cristo llega a nuestra vida, ¿verdad?, Él empieza a hacer un trabajo en nuestro interior. Él empieza a hacer un trabajo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro estilo de vida, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que el carácter de Cristo arropa nuestro temperamento. Aunque ese temperamento Cristo no lo va a quitar. Ese temperamento que tú y yo teníamos en el mundo, ¿verdad? Ahora le sirve a Cristo para atacar al diablo, para atacar a los secuaces de Satanás, para atacar a los demonios, para atacar a los espíritus malignos, ¿verdad? Ese temperamento nos sirve ahora, es para atacar y reconociendo de que la pelea, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritu, contra potestades, principados que rigen en este mundo, ¿verdad? Que es el que gobierna este mundo. Entonces, por eso le estoy enseñándole de que el carácter de Cristo arropa nuestro temperamento. O sea, se va creando en nosotros esa nueva naturaleza, se va creando en nosotros ese nuevo hombre, esa nueva mujer. Empieza nosotros a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de andar, aún nuestra forma de vestir, ¿verdad? Vamos a ir cambiando todas estas cosas. Hoy les traigo dos disposiciones que debe haber
en el corazón del hombre, para que la sal permanezca en él. Dos disposiciones que debe de haber en el corazón del hombre para que la sal permanezca en él. La primera es que la primera disposición que debe de haber en el corazón del hombre, ¿verdad?, es tener sal en vosotros mismos y estar en paz con todos. Vayamos a la palabra para confirmar la palabra de Marcos, capítulo 9, versículo 50. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz. Tened paz los unos con los otros. Esto quiere decir, mis hermanos, aquí la palabra nos está enseñando que la sal es buena. Esa sal es Cristo. Esa sal es la palabra de Dios. Entonces, esa sal es la que nos da a nosotros ese vigor, esa nueva creación, ¿verdad?, en nuestra vida. Esa sal es la que nos arropa, ¿verdad?, ese temperamento que tú y yo traemos del mundo, esos pensamientos diabólicos, esos pensamientos maquiavélicos, ¿verdad?, que nosotros traemos del mundo. Ese carácter de Cristo va arropando todas estas cosas, ¿verdad?, para que nosotros así podamos mostrar, ¿verdad?, cómo es Cristo. Dice la palabra de que Cristo es manso y humilde de corazón. Ese es el carácter que Cristo quiere formar en el creyente. Ese es el carácter que Cristo quiere formar en ti, varón, mujer que me escucha, visita que me escucha. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere cambiarte, Dios quiere hacerlo, si tú te dispones a hacerlo. Ya esto hace parte de la disposición que debe de haber en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el Señor me enseñaba de que Él nos dio un libre albedrío, ¿verdad? Entonces, Dios no se mete con eso en nosotros. Somos nosotros los que debemos de disponer nuestro corazón a entregárselo a Dios. Somos nosotros los que debemos de disponer, ¿verdad?, nuestro corazón a que Dios empiece a trabajar en nuestra vida, de que Dios empiece a cambiar, ¿verdad?, ese estilo de vida viejo que nosotros veníamos viciados trayendo del mundo, esas malas costumbres que nosotros teníamos en el mundo. Nosotros debemos de tener esa disposición para que Cristo lo haga. Por eso te invito a ti, mujer, varón que me escucha, que abras tu corazón y recibe el llamado de Dios. Yo sé que no es primera vez que estás escuchando palabra de Dios. Yo sé que desde muchos tiempos atrás Dios te ha venido hablando a través de mucha gente y tú lo sabes. Pero ya es el tiempo, este es el tiempo en el cual nosotros debemos de abrir más el corazón al Señor. Nosotros debemos de disponer nuestros corazones para que Dios siga trabajando en nuestra vida. Por eso hoy te traje esta primera disposición. En el corazón del hombre debe haber para que la sal permanezca en nosotros. Y es la sal en nosotros mismos. ¿Cómo nosotros... o cómo la gente, ¿verdad?, empieza a ver esa sal en nosotros? Si nosotros éramos, un ejemplo, éramos chismosas, si nosotros éramos problemáticos, quiere decir contenciosos, ¿verdad?, paleiteros, si nosotros éramos vanidosos, envidiosos, orgullosos, ¿verdad?, entonces ya el carácter de Cristo va arropando eso. Eso significa la sal. O sea que ya Cristo va quitando, dice una alabanza, que quitemos lo malo y pongamos lo bueno, que es la palabra de Dios, que es lo que nos va a beneficiar a nosotros, que es lo que nos va a hacer bien a nuestra vida. Entonces, Cristo, la palabra de Dios es el mismo Cristo, porque Cristo se hizo carne y también se hizo verbo. O sea, de que cuando tú y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿verdad?, está ahí Cristo en nuestra vida, está Cristo en nuestros corazones. Entonces, esto quiere decir de que en nosotros mismos, que debe de haber sal en nosotros mismos, quiere decir esto, que debemos de permitir, debemos de disponer nuestro corazón para que Cristo, ¿verdad?, arrope nuestro temperamento con su carácter. Ahora dice, y estar en paz con todos.
ahora en paz con todo. Cuando ya eso empieza a fluir en nuestra vida, ¿verdad? Entonces ahora nosotros sí podemos ayudar a nuestro prójimo. Nosotros sí podemos darle un consejo bueno a nuestro prójimo. No lo vamos a desviar al mal, sino más bien lo vamos a guiar a las cosas buenas. ¿Por qué? Porque la sal está en nosotros. La sal está en nuestra vida, que es Jesucristo. Dile que tiene a tu lado, no pierdas tu esencia. No pierdas tu esencia, pueblo de Dios. No pierdas tu esencia, varón y mujer, que Dios te está haciendo el llamado. Dios quiere darte cosas buenas en tu vida, pero la disposición está en ti. Tú eres que tiene que disponer, mujer. Tú eres que tiene que disponer, varón que me escucha. Ahora, cuando Dios hizo el pacto con nosotros, lo hizo para toda la vida. Y en ese pacto hay sal. O sea que en el pacto que Dios hace con nosotros también hay sal, que denota la validez y la duración. O sea que es para toda la vida, ¿verdad? La palabra denota quiere decir que indica o anuncia que el pacto que Dios hizo con nosotros es válido y jamás se rompe. O sea que Dios, ¿verdad? Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios es el mismo. Dios está siempre en el mismo lugar. Somos nosotros los que queremos cambiar todas las cosas. Somos nosotros los que queremos cambiar los planes de Dios, porque el Señor me lo decía. El Señor me decía de que en Él hay un plan ya terminado para nosotros los creyentes, o aún para aquellas personas que se dispongan a aceptarlo en su vida. Entonces ya Dios trazó un plan para el hombre. Ahora nos corresponde a nosotros disponer nuestro corazón para que ese plan se lleve a cabo en nuestra vida, para que ese plan se cumpla en nuestra vida, porque Dios sella. Cuando Dios sella, eso no lo acaba nadie, pero el Señor me decía, ustedes los hombres son los que terminan, son los que rompen, yo no. Mi pacto es eterno, y cuando ustedes y yo hacemos ese pacto, es para toda la vida. Algo que el Señor me recordaba era de que muchas personas dicen, yo voy a hacer un pacto con Dios. No, déjame decirte de que el hombre no hace pacto con Dios. Es Dios quien hace el pacto con el hombre. Dependiendo de nosotros, si nosotros lo aceptamos. Dios nos muestra y nos dice, esto, para que tú aceptes mi pacto, debe de cumplir todos estos requisitos. De ti y de mí depende, mujer y varón que me escucha, pueblo de Dios, de ti y de mí depende de aceptar esto que Dios nos está dando, estas reglas, estas ordenanzas que Dios nos está dando. Ahora, me decía el Señor de que la sabiduría de Dios en nosotros es la sal del carácter y la sazón en el lenguaje del creyente. La sabiduría de Dios en nosotros es la sal del carácter y la sazón en el lenguaje del creyente. Cuando el Señor me decía esto, yo dije, wow, es cierto. La sabiduría de Dios es lo máximo. La sabiduría de Dios es lo que nosotros debemos de anhelar en el diario vivir. La sabiduría de Dios es la que nosotros debemos de pedirle a Dios todos los días, porque así como Salomón lo hizo, que él le pidió a Dios buena sabiduría, ¿verdad? Dios se la dio. Y por esa sabiduría, Salomón fue el hombre más rico del mundo. ¿Por qué? Porque él no le pidió a Dios casa, carro y beca. Él le pidió a Dios fue sabiduría. Y con la sabiduría nosotros podemos ayudar también al prójimo. Con la sabiduría que adquirimos de parte del Señor, nosotros podemos ayudar a nuestro prójimo dándole un buen consejo, ¿verdad? Guiándolo al camino correcto con la sabiduría de Dios, llevándolo a donde deben de ir, no desviándolo del propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cristo está formando el carácter y el lenguaje de nosotros semejante al de Él.
¿Por qué digo esto? Porque ciertamente hay una palabra que dice, la palabra de Dios nos dice de que fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero ya el hombre, por medio del pecado, cuando el pecado entra, ya el hombre pierde, ¿verdad? Esa semejanza. Porque recordemos, mis amados, que Dios es santo, 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 ¿verdad? Y que cuando Cristo vino a la tierra, fue a eso, fue a rescatar, ¿verdad? Esa semejanza de Él en nosotros. Por eso la disposición está en ti y en mí, de disponer que Cristo, ¿verdad?, empieza a trabajar en nuestra vida. Y me decía el Señor de que Él no ha dejado de trabajar en nuestras vidas. A pesar de que estamos viviendo esta situación, yo sé que hay muchos de nosotros de que no estamos como que confiando en lo que Dios nos ha dicho antes de, ¿verdad? Sino que estamos poniendo en la mirada, ¿verdad? Es en lo que estamos viviendo, en las noticias, lo que estamos escuchando. Es bueno de escuchar noticias, pero a veces, por lo menos cuando nosotros somos débiles, entonces escuchamos muchas noticias de coronavirus, que pasa esto, que lo uno, que lo otro. Entonces, por ser débiles, nosotros decaemos y nos desanimamos y aún nos visita el miedo. Nos visita el miedo porque ya pensamos de que y Dios dijo de que Él envió al ángel para que pintara las puertas de todos aquellos que doblan rodillas delante de Él, de todos aquellos que siguen confiando en medio de esta pandemia, en que les pinten sus puertas y que la muerte ni ninguna enfermedad nos tocará. Ahora nos toca a nosotros es creer lo que Dios nos ha dicho y cumplir con el protocolo que se ha establecido, porque la desobediencia trae consecuencias. La mala acción trae una reacción. Entonces hoy Dios nos está diciendo de que si nosotros obedecemos, ¿verdad?, esto no nos va a tocar. Más bien, Él dice de que el que esté bajo la cobertura del Altísimo volará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que somos esos polluelos que Dios está abrazando para que nada nos pase. Dios nos está guardando debajo de sus alas, dice la palabra, y ahí estamos seguros. Solamente, pueblo de Dios, visita que me está escuchando, que debemos de creer en Dios, de verdad. Porque a veces decimos creemos y confiamos en el Señor, pero lo hacemos de labios para afuera. Y nuestro corazón está que se rompe, que se parte en dos, porque tenemos miedo, nos invade el temor, y esa no es la idea. Cuando tú y yo hablemos por nuestra boca de que Dios es real, de que Dios es bueno, de que Dios nos está guardando, debemos de hacerlo con seguridad. ¿Cómo estamos hablando y qué estamos mostrando? ¿Será que estamos hablando como Él lo hizo? Me hizo esa pregunta el Señor a mí. Que en medio de esta situación que estamos viviendo, porque estamos guardados, ¿verdad? De pronto nos podemos esconder de nuestros hermanos, nos podemos esconder del pastor, nos podemos esconder de nuestras pastoras, ¿verdad? Pero delante de Dios nadie se esconde. Delante de Dios nadie se puede esconder, porque donde nosotros nos escondamos, ¿verdad?, ahí está la presencia de Dios, porque sabemos que tenemos un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios está en todo lugar, está aún en las tinieblas. Dios está mirando todo lo que cada hombre, cada mujer está haciendo, cada obra que tú y yo practicamos, Dios la está viendo. Entonces nosotros no podemos escondernos de Dios. Lo podemos hacer, esconder de los hombres, pero de Dios nadie se esconde, porque Dios está mirando tu actitud, está mirando la forma de tu hablar, cómo lo estamos haciendo, qué estamos diciendo. ¿Será que estamos hablando según como Cristo, el lenguaje de Cristo? Porque en el lenguaje de Cristo hay sal, y si Cristo está en nosotros debe de haber sal. Aún en nuestro lenguaje debe de haber sal, que cuando nosotros hablemos, la gente no nos huya, sino más bien la gente se acerque más a nosotros. Pero a veces por nuestra forma mal de hablar, lo que hacemos es que la gente se espanta,
que la gente se huya de nosotros, y esa no es la idea. Porque si Dios te rescató a ti y me rescató a mí, es para que su reino sea engrandecido, es para que su reino, ¿verdad?, se llene. Porque dice la palabra que muchos son los escogidos, ¿verdad? Pero pocos son los que reciben ese llamado del Señor. Entonces la idea es que todo lo que estamos escuchando, la palabra de Dios, es para que nosotros todos entremos al reino de Dios. Él dijo que Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarlo. Somos nosotros los que nos condenamos cuando no creemos en Dios, cuando no creemos en su Hijo, cuando no creemos en la palabra. Somos nosotros los que nos condenamos. Pero no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarte, mujer, varón que me escuche. Dile a que tiene a tu lado, no pierdas tu esencia. No la pierdas, esa esencia es Cristo en nuestra vida. Es la que nos da ese sentido, es la que nos da ese gusto, es la que nos da ese sazón en nuestra vida. Por eso tú y yo no debemos de perder esa esencia. Si tú y yo nos volvemos insípidos por no disponer lo que Dios nos demanda, volvemos a actuar igual que al principio. Porque la idea es que ya Cristo, ¿verdad?, arrope lo que decía al principio, ese temperamento. Pero ahora en Cristo, por medio de lo que estamos viviendo, de la situación que estamos viviendo, ¿verdad?, hay muchos cristianos desesperados. Hay muchos cristianos que por no acercarse al Señor, sino alejarse, ¿verdad?, por el miedo, por lo que sienten, entonces están volviendo nuevamente a lo mismo, están volviendo a hablar igual que antes, están volviendo a hacer lo mismo de antes. Ya están perdiendo la sazón, ya están perdiendo la sal. Aún el Señor me decía de que ya muchos de nosotros hemos perdido la sal, hemos perdido la esencia, ya no andamos como andábamos al principio con Él, ya no hablamos como hablábamos al principio, como Él hablaba. Ya no hablamos de la palabra, aún ahora sentimos esa apatía, más bien sentimos esa apatía a la palabra de Dios. Cuando vemos un ministro que está bien metido con el Señor, entonces nos causa, sentimos apatía, porque en nuestros corazones decimos que no venga a mí a hablarme de Él. O sea, ya sentimos apatía a la obra de Dios, sentimos apatía aún a los ministros que están sometidos con el Señor. Todo esto el Señor me lo mostraba y me lo decía. Por eso hoy te estoy incitando, pueblo de Dios, no pierdas tu esencia, no te desesperes. Sigue insistiendo, sigue pegándote a la vida verdadera, porque ahí estamos seguros. La misma palabra nos enseña de que separado de Él, tú y yo nada podemos hacer. Separado de Él, tú y yo no somos nada. El Señor me recordaba y me decía que el mundo, ¿verdad?, ¿a cuántos nos bendijo? ¿A cuántos nos bendijo el mundo a nosotros? A ninguno nos bendijo. Más bien nos hizo que nos llenara nuestro corazón de resentimiento, de odio, de envidia, de muchas cosas, ¿verdad?, contra otras personas. Pero ahora que estamos acá, nos damos cuenta de que el Señor dice de amar los unos con los otros, amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de amar a nuestro prójimo, nosotros debemos de atesorar el llamado que Dios nos ha hecho. Aún debemos de atesorar lo que Cristo está haciendo en nuestra vida, porque tú y yo somos lo que somos ahora, es por causa de Él. Todo se lo debemos al Señor. Todo lo que tenemos ahora actualmente es por Él. Porque yo sé que muchas de mis hermanas, las que tienen hijas, ¿verdad?, mira todo el tiempo que duró tus hijas para tener de pronto un marido, ¿verdad? Es porque Dios las guardó. Pero si estuviera en el mundo de 13 años, a la edad de 13 años, de 12 años, de 14 años, ya tuvieran hijos, estuvieran llenas de hijos. Pero ¿por qué no aconteció eso? Es porque Dios las guardó. Entonces debemos de ser agradecidos con el Señor. Debemos de atesorar, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está creando en nuestra vida. La disposición está en ti, mujer, varón que me escucha. Tú tienes la disposición en tu corazón para que se cumpla el plan que Dios tiene trazado en tu vida. Tú y yo somos lo que debemos de hacer, que Dios haga realidad este plan, estas promesas se cumplan en nuestra vida.
Estuve investigando la palabra insípido y dice que es una persona que no tiene sabor, no tiene gracia, interés de nada, no opina en nada, no tiene sentido en nada. Y como decía al principio, empieza a sentir apatía a las cosas del Señor. Ya no le parece nada a las cosas de Dios. Están aislados de la obra de Dios. Que aunque nosotros invitemos, ¿verdad? Los invitemos nuevamente a que vuelvan, ellos hacen un gesto en su cara, dando a entender de que ya no le interesa el Cristo de la gloria. Entonces, ya perdimos el sentido de la vida. Ya no opinamos, ya no predicamos, ya no somos nada. ¿Por qué? Porque cuando Cristo, ¿verdad?, está fuera de nosotros, nosotros volvemos a ser los mismos de antes. Porque en el mundo nadie daba un peso por nosotros. Cristo fue el que pagó un precio alto. Cristo fue el que dio algo grandísimo para nosotros y fue su vida para rescatar la nuestra. Entonces debemos de ser agradecidos con el Señor. Te invito, mujer, varón que me escucha, a recibir ese llamado. Como te dije al principio, no es la primera vez que escucha palabra de Dios. Dios te viene hablando todo este tiempo, antes que pasara esto que estamos viviendo. Pero ya es el tiempo de que tú abras el corazón al Señor para que Dios pueda hacer algo maravilloso en tu vida y en tu casa, en tu familia. Ahora vamos para la segunda disposición que debemos de tener nosotros en nuestros corazones. Y es que no nos falte la sal en nuestras ofrendas, diezmos y primicias. Para confirmar esta palabra, vayamos al libro de Levítico, capítulo 2, versículo del 11 al 13. Dice así la palabra de Dios: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreciereis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Debemos de tener mucho cuidado con esto. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que te falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Aquí el Señor hoy nos está enfocándonos es en su sal, en la sal de Él. O sea, que cuando Cristo está en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros los creyentes, los que ya estamos sirviéndole al Señor, no va a haber nadie, ¿verdad?, que nos empuje, porque nosotros no somos carretilla para que nos empujen, ¿verdad? Más bien, como esa sal está en nosotros, esa sal es la que nos va a incitar a nosotros, ¿verdad?, a corresponderle a Dios como Él se lo merece. O sea, ser agradecidos con el Señor. Y mira que la palabra nos enseña de que nosotros siempre debemos de traer, ¿verdad?, nuestras ofrendas para presentarla al Señor. Siempre debe de tener sal. Porque a veces mochamos, ¿verdad? A veces le damos al Señor lo que nos sobra. Y no debemos de ser así. Ahora, debemos de reconocer siempre que todo se lo debemos a Él. O sea, a Dios. Todo lo que tú y yo hoy tenemos en nuestras manos, hemos recibido, es porque Dios se ha placido. Todo lo que tú y yo tenemos hoy es porque Dios fue el que te lo dio a ti y me lo dio a mí. Dice la palabra de que no demos con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Debemos hacerlo con respeto, fe y sinceridad. Esto quiere decir con generosidad, ¿verdad? Yo le invito a las visitas, ¿verdad?, que me están escuchando, porque de pronto cuando tocan este
punto de que nos hablan de diezmo, de ofrenda, de primicia. Pues nosotros debemos de tener en cuenta de que lo que tú has adquirido y lo que yo he adquirido es porque Dios se ha placido en darnos. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros seamos agradecidos y que en nuestro interior dispongamos de cumplir con lo que Dios ha establecido. Cuando nosotros, ¿verdad? Le damos a Dios y cumplimos con esta ley. Dice la palabra de que abrimos los cielos, ¿verdad? A favor nuestro. Y te hago la pregunta, varón y mujer que me escucha. Meditando cómo está tu vida actualmente en tus finanzas. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Verdad? Es lo que quiere el Señor. El Señor quiere rescatar, ¿verdad? Eso que has perdido, Él quiere devolvértelo. ¿Pero cómo? Obedeciendo la ley establecida por Él. No darle lo que nos sobra, sino lo que le corresponde a Él, para que su obra avance. Cuando el Señor me daba este punto, Él me llevaba de que ciertamente su obra va a avanzar y su obra nunca jamás se terminará aquí en la tierra. Aunque tú y yo no querramos de pronto cumplir con estos requisitos, con esta ley, la obra de Dios va a avanzar, porque van a haber hombres y mujeres bien dispuestos a dar a la obra de Dios. Va a haber hombres y mujeres bien dispuestos a ser agradecidos con Dios. Entonces, por eso el Señor me decía de que no tanto de que nosotros demos, porque igualito, si nosotros entendemos, ¿verdad?, la ley de Dios, esto nos corresponde a nosotros los creyentes. Y a ti, visita y hombre que me escucha, varón, que todavía no te has convertido al Señor. El dar a la obra de Dios trae beneficio a tus finanzas, trae beneficio a tu vida. Dice de que abre las ventanas de los cielos. Muchas veces hemos tenido los cielos cerrados, ¿verdad? Es porque hemos retenido la mano para dar a Dios. Darle al que nos está dando. Porque nuevamente te recalco, lo que tú y yo tenemos es porque Él se ha placido. Lo que trae bendición a nuestras vidas no es porque damos el diezmo, ofrenda y primicias, sino es por obedecer. Cuando tú y yo obedecemos esta ley, dice la palabra de que el cielo se abre, como le dije anteriormente, el cielo se nos abre. Vendrán bendiciones a nuestra vida. Aún es el mismo Dios que toca el corazón del hombre para que nos den, para que nos traigan. O sea que Dios jamás, el Señor, ¿verdad?, nos va a dejar metidos. Jamás el Señor nos va a dejar, ¿verdad?, pasar hambre. Porque ponte a pensar, desde que empezó esta pandemia, cuando tú te has acostado sin comer, aunque hayas comido pasta con galletas soda o no sé, cualquier cosa, pero no te has acostado sin comer. Y eso es lo más importante. Dios no abandona a sus hijos, no desampara a sus hijos. Y hoy te estoy enseñando de que no es por dar. No te estoy diciendo de que cuando nosotros diezmamos, ofrendamos y damos primicia, eso es lo que nos trae bendición. No, ese es un cumplimiento que nosotros estamos haciendo por la ley establecida por Dios. Lo que nos hace que llegue la bendición, nos lleva la bendición a nosotros, ¿verdad? No es esto, sino es el obedecer lo que Dios está estableciendo o lo que Dios estableció. Cuando nosotros obedecemos, se nos hace más fácil el dar a la obra de Dios. Este es el último punto que estoy tocando, de que cuando nosotros somos obedientes,
obedecemos y cumplimos la ley que Dios estableció, ¿verdad? A nosotros se nos va a hacer más fácil. A nosotros, ¿verdad? Vamos a disponer de dar a la obra de Dios. Algo que el Señor me enseñaba era de que si nosotros en la escasez no somos, o sea, en lo poco, no somos fieles, en lo mucho, lo sentimos mucho, pero nos engañamos aún nosotros mismos. Que decimos, no, pero el Señor me decía, si ustedes no me diezman 500 pesos, si ustedes no me diezman 200 pesos, ni 1000 pesos, ¿cómo van a diezmarme 100,000 y 200,000 pesos en adelante? No, nos engañamos nosotros mismos. Porque como no aprendimos en lo poco, en lo mucho, vamos a decir, esto es mucha plata para Dios, como hizo Ananías y Zafira, que ellos mismos fueron los que prometieron y terminaron, ¿qué? Muriéndose por la mentira. Por eso algo que el Señor me enseñaba era de que nuestra boca no se debe apresurar para hacerle promesas a Dios. Porque Dios es el único que promete y cumple. Pero nosotros los seres humanos prometemos y no cumplimos. Y somos ligeros para prometerle a otras personas algo y no le cumplimos. Y la persona termina esperando lo que tú y yo le hemos prometido. Entonces quedamos mal, ¿quién? Somos nosotros. Pero cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Él la cumple. De pronto no al tiempo que tú quieres, pero la cumple. Porque es que Dios tiene que procesarte a ti y me tiene que procesar a mí para recibir eso que Él nos ha prometido. Porque si nosotros recibimos lo que Él nos promete, antes de, nos dañamos y terminamos, ¿qué? Siendo insípidos, yéndonos nuevamente para el mundo, gastándonos para farras, fiestas, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Mujeriega, hombreriego. Entonces, nos gastamos la bendición que Dios nos va a dar, lo que Dios nos va a dar, los santos que Dios nos dio, nos vamos a gastarlo en lo inmundo. ¿Es cierto? Entonces, acá el Señor también me enseñaba de que en nosotros debe de haber una sola cosa, que nosotros no podemos servir, ¿verdad? Ni a la riqueza, ni a Él. Una sola cosa debemos coger y es a Cristo Jesús. Cristo es el que nos impulsa a hacer las cosas correctamente. Es el que nos impulsa a hacer lo correcto, a hacer lo bueno. Porque esa es la sal, Cristo Jesús. Cuando nosotros hacemos lo bueno es porque la sal está en nosotros. Cuando llega alguien a ti, ¿verdad? A pedirte oración, no es por tu linda cara, sino es porque la sal está en ti. Y es Jesucristo, es la palabra. Y esa persona, por ver el caminar tuyo con Cristo, ¿verdad? Llega a ti a pedirte oración, a pedirte que le comparta una palabra, ¿verdad? Es porque necesita de lo que tú tienes y es a Cristo Jesús. Nosotros no debemos de callar nuestra boca, nosotros debemos de ser, dice la palabra, de que debemos de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Nosotros no debemos de guardar lo que debemos de dar. Este es el mensaje que el Señor ha traído a este lugar, a nuestra vida, y que meditemos en esta palabra, mis hermanos. No nos dejemos llevar por la situación. No pongamos la confianza o la mirada en la situación que estamos viviendo, sino en Dios. Dice la palabra de que de dónde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De allá viene nuestra ayuda. Solamente aclámale a Él, aclámale al que tiene el poder para desatar en tu vida lo que tú necesitas. Pero créelo. Vamos a estar orando en esta tarde. Primeramente recordándole, ¿verdad? Las dos disposiciones para que la tengan en cuenta. La primera disposición es que la sal permanezca en nosotros mismos y que debemos de estar en paz con todos. Y la segunda disposición, que no nos falte la sal a nuestras ofrendas, diezmos y primicias. Darla con regocijo, con alegría.
porque es para la obra de Dios. Vamos a estar orando, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que no sea una palabra más, que sea una palabra de refrigerio en nuestra vida, Señor. Y si nuestra condición estaba de esa forma, que estábamos siendo insípidos, Dios mío, que estábamos perdiendo esa sal, Padre de la gloria, ayúdanos y perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar pegado a ti, bendito Dios, para llevar muchos frutos, Señor. Padre, así como tú nos rescataste, Señor, así como tú nos avivaste, ayúdanos también a darle vida a todos aquellos que están muertos, Señor. Si nosotros anteriormente, Padre de la gloria, estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, y ahora tenemos vida y vida en abundancia en ti, ayúdanos a rescatar a aquellas personas, Señor, que se están perdiendo, bendito Dios. Toma control de todo, Padre de la gloria. Toma control aún. Te pongo los enfermos en tus manos, Señor. Visítalos, Padre amado. Darle vida al que tenga que darle vida, Señor. Tú conoces a los que son tuyos, Señor. Porque a ti nadie te engaña, bendito Dios. Te doy gracias, Padre de la gloria, por todo. En el nombre de Jesús nos abandonamos en tus manos. Amén y amén.